Muy buenos días, el tema de hoy es siervos inútiles. Vamos al libro de Lucas, capítulo 17, 5 al 10. Y dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podría decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Siervos inútiles. Tremendo cómo el Señor Jesús le da una lección a sus discípulos. Siervos inútiles. A veces usted y yo somos eso, siervos inútiles. ¿Por qué somos esos siervos inútiles si hacemos lo que el Señor nos mandó? ¿Por qué no hacemos más? No avanzamos más, no damos la milla extra. Si nos toca servir, bueno, nos tocó servir, y algunos como que lo hacen a regañadientes, otros hacen como de mala gana, otros porque les toca, otros lo hacen con pasión. Otros le dicen: bueno, nos tocó servir, vamos a hacerlo, hagámoslo con gozo por lo menos. Solamente hace lo que les mandó el Señor, pero de ahí no hacen más. No pregunta: de pronto hay que hacer algo más, necesita que le ayude algo más. No, así estaban los discípulos con Jesús. Por eso encontramos el tema hoy: siervos inútiles. Pero lo impactante del tema es la parábola que les habla el Señor sobre este siervo que llega de trabajar del campo y viene a atender a su señor, cuando el Señor debía decirle: siéntate a la mesa y come. Pero no, tenía que atender a su amo. Llegar de trabajar del campo, atender al amo y servirle al amo para poderse sentir satisfecho. ¿Qué lo haría? Usted y yo lo haríamos, pero es como tan complejo este pasaje que nos habla el Señor en cuanto a siervos inútiles. Pero si se supone que llegó de trabajar, llegó cansado, estaría trabajando todo el día y tiene que llegar a servirle a su jefe, a su amo, tiene que atenderlo, no entiendo. ¿Cómo así? ¿Qué está hablando acá el Señor? Pero encontramos acá la palabra que solamente hacemos lo que nos manda el Señor, lo que nos piden hacer, y lo hacemos porque queremos agradar, y muchas veces queremos agradar es como al hombre, pero no lo hacemos como para agradar al Señor, sino lo hacemos para agradar al hombre, y porque lo estamos haciendo bien delante del hombre, creemos que estamos bien, pero no estamos obrando bien, estamos obrando acorde a lo que usted y yo creemos. Por eso es una manera de este texto, una realidad de las parábolas una más extrañas, sobre cómo el Señor Jesús nos ofrece y nos vende el servicio. Es entrar como respondiendo a la pregunta de cómo aumentar nuestra fe, que empieza a decirle los discípulos al Señor: ¿cómo podemos aumentar la fe? Pero él comienza a hablar del servicio y termina por decir que cuando un siervo ha hecho todo lo que debía hacer, sigue siendo un siervo inútil. ¿Qué les estaba dando a entender? ¿Qué ejemplo les estaba dando el Señor Jesús? ¿Pero qué ejemplo nos da a usted y a mí el Señor Jesús? ¿Por qué somos siervos inútiles? Si le preguntamos al Señor: aumentanos la fe. Y el Señor nos dice cómo podemos aumentar la fe, pero la fe también tiene que ver con el servicio. ¿Pero qué tiene que ver con el servicio? Porque a veces no lo hacemos como debíamos hacerlo, como para el Señor. Nos hacemos es como porque nos corresponde, nos toca, y ojalá se termine rápido ese servicio, que ojalá no me vuelvan a pedir ese favor para hacerlo. Y es porque el título añadido aquí es porque la fe y el servicio no ayudan en lo absoluto. De hecho, cuando miramos en el contexto nos damos cuenta que la parábola tiene más que ver con el perdón. Pero usted dirá: ¿pero cómo así que tiene que ver con el perdón? Claro, porque aquí el Señor les está hablando a ellos sobre el perdón, y ese es el perdón que tiene que ver con el servicio, que tiene que ver con siervos inútiles. El servicio es utilizado como un ejemplo, ya que la forma en que el Señor Jesús habla, Él espera que usted y yo sirvamos como un estándar para que la forma como Jesús desea que usted y yo también perdonemos. ¿Pero qué tiene que ver? Pero miremos lo que nos dice en el verso 3 y 4 de este mismo capítulo. Dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Mire que antes el Señor le estaba hablando a sus discípulos eso. Porque dice que 7 veces se arrepintiere, perdónale. Otra vez usted, otra vez lo mismo. Otra vez quiero que lo perdone. No, ya eso es como alcahuetería con usted. ¿Qué le pasa? Y como que nos justificamos, ¿cierto? Ya lo había perdonado, pero eso como que lo va a volver a hacer. Y otra vez me va a pedir perdón. Pero mire lo que dice el Señor a sus discípulos. Y a veces decimos: ¿pero por qué dice el Señor que somos siervos inútiles? Hacemos lo que nos manda. Pero mire que a veces no lo hacemos como el Señor nos manda, sino como ustedes y yo creemos. Pero yo lo hice, yo le ayudé, más otra vez, ¿qué tal? Eso no porque fuera bobo, ¿qué tal me creyó que yo también tengo que ser alcahueta de él?
muchas cosas que el enemigo nos vende y como que actuamos a lo que el enemigo nos dice, pero no a lo que nos dice el Señor. Pero ahí se dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Claro, lo podemos reprender, pero reprenderlo como dice la palabra, no con vulgaridad, no con altanería, no con soberbia, no, como la palabra, reprendiéndole, pero también que pueda entender esta persona. Y si se arrepintiere, claro que lo perdonamos. Tenemos que perdonarlo, se lo manda el Señor Jesús. Siervos inútiles, ¿cierto? Dice, mira por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Pero dice también que lo perdonemos, pero aún si 7 veces al día pecare contra ti, si 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale, ¿por qué no le perdonamos? Y todavía decidimos que porque el Señor dice que somos siervos inútiles, porque hacemos solamente lo que nos corresponde, pero a veces no hacemos ni lo que nos corresponde. Lo que yo creo que estoy actuando bien y estoy obrando bien, y yo creo que lo hice bien, pero es que tampoco me van a creer a mí que yo tengo que hacer lo que ellos digan y que tengo que dejarme mangolear por ellos. Muchos lo piensan así. Ya que el Señor espera que usted y yo sirvamos, ya que Él nos enseña y nos orienta a cómo debemos actuar y obrar para cada circunstancia, cada situación que usted y yo estemos viviendo. ¿Pero qué estaban haciendo los discípulos con esta respuesta? ¿Realmente estaban tratando de crecer en su fe? ¿Será que sí estaban pidiéndole al Señor crecer en su fe, pero no escuchaban lo que el Señor les estaba pidiendo? Y como que quiere que lo perdone otra vez, pero ¿cómo así si ya lo reprendí, lo perdoné y vuelve y la hace? ¿Tengo que seguirlo haciendo? 7 veces al día, dice el Señor. 7 veces al día tenemos que perdonarlo. Pero si el Señor usted y a mí nos perdona todo el tiempo, por nuestros gestos, actitudes, palabras, hechos, acciones, decisiones, nos perdona. ¿Y por qué no perdonamos a los otros? Que creemos que Dios lo haga con nosotros, pero nosotros de los demás, no, ¿cierto? Y nos justificamos delante de Dios. Pero Señor, si yo me arrepentí, perdón, Señor, si no he hecho esto, perdón, si hice lo otro, perdón, si tal cosa, y vuelvo y la embarro, y vuelvo y le pido perdón. Y cuando nos pide el Señor que lo hagamos con otra persona, ¿lo hacemos? ¿O lo hacemos mediocremente o lo hacemos a medias? ¿Y por qué el Señor nos habla que somos esos siervos inútiles? ¿A qué se refiere el Señor? ¿Qué nos quiere dar a entender? ¿Será que me está hablando a mí o le está hablando a esa persona que de pronto cree que es ella? Y es que el Señor estaba hablándoles que tenían que crecer en la fe, pero la respuesta para el Señor parece un poco más ruda, ya que aquellos que realmente buscan creer, es que usted y yo entendamos que el Señor nos quiere llevar a ese cambio, esa transformación, pero en la mente, los pensamientos, pero también en las actitudes. ¿Cómo estamos obrando usted y yo? ¿Cómo estamos actuando? ¿Será que si dejamos mucho que ver en lo que el Señor nos quiere llevar a entender o conocer para cada circunstancia, cada situación, o lo hacemos acorde a nuestra voluntad, acorde a nuestros pensamientos? El Señor nos está llamando hoy el día siervos inútiles. ¿Pero por qué Él nos llama siervos inútiles? Mira lo que habla el Señor Jesús en el libro de Juan, capítulo 20, del 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué es lo que nos habla acá el Señor? Aún Tomás no creyó al Señor, ¿cierto? No creyó, pero ¿cómo no creyó si el Señor ya les había mandado decir que se les había aparecido? ¿Cierto? Que les había hablado a otros discípulos cuando se les apareció. Pero Tomás no creyó. ¿Y cómo dijo que él metería el dedo en la llaga, en el costado, pero aún en la mano? Y ahí sí creería. O sea, si lo viera, no creería. Solamente hasta que pudiera meter el dedo en la llaga. Y como el Señor viene y le habla, ¿por qué dice la palabra que somos esos siervos inútiles? Porque realmente no obramos acorde a la palabra, obramos acorde a nuestra lógica, a nuestras emociones, a nuestros pensamientos. Y yo creo que estoy obrando bien acorde a esta situación, acorde a esta circunstancia que estoy pasando, estoy viviendo. Y es lo que el Señor me ha venido hablando, ¿cierto? Siervos inútiles. Por eso hoy le oro y le pido al Señor que usted y yo entendamos por qué el Señor nos habla a usted de mí, que somos esos siervos inútiles y cómo estamos obrando acorde a lo que nos está pidiendo, si es que lo estamos haciendo, ya que el servicio es un estándar en el cual usted y yo debemos entender que para poder entender que somos siervos inútiles es que no hacemos lo que el Señor nos pide, y cuando lo hacemos de mala gana o lo hacemos mediocremente, lo hacemos a medias, ¿cierto? Y tiene que ver con el perdón, pero también tiene que ver con un servicio completo. Por eso en el pasaje que el Señor nos hablaba sobre ese siervo que va y trabaja en el campo y viene cansado de trabajar,
y atender a su amo. Tiene que atenderlo y ahí sí puede irse a comer y a descansar. Hoy le oro y le pido al Señor que usted y yo nos saque de ese letargo espiritual en que vivimos y andamos y nos lleve a ser esos siervos no inútiles, sino eficientes y excelentes en Cristo Jesús.